En esta charla voy a tratar de compartir las experiencias que he tenido en los últimos 23 años en AISA, donde trabajamos con sensores remotos, inteligencia artificial aplicadas a una empresa de agua y saneamiento. Vamos a recorrer, digamos, 4 proyectos que prácticamente son evoluciones del mismo, digamos que es utilizar imágenes satelitales y fotos aéreas para mejorar la facturación, en este caso de AISA, para poder generar un catastro desde cero, tomar imágenes 360 y puntos LIDAR para conocer mejor al cliente, el uso de puntos LIDAR, digamos, para generar una topología para poder planificar las obras, y después 2 proyectos en los que participamos, que es la detección de pérdidas en las cañerías mediante imágenes satelitales y un algoritmo para deducir dónde se romperán las cañerías. Por último, voy a cerrar con una recomendación para hacer proyectos de innovación exitosos dentro de las empresas, teniendo en cuenta todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos años. Bueno, el proyecto de imágenes satelitales comenzó con la comparación de 2 imágenes en distintos puntos que detectan diferencias de cobertura. Le explico que AISA factura en los clientes que no son medidos por el área de la parcela construida y el área de la parcela también. Por lo cual es muy importante saber cuándo cambia la construcción de un cliente porque le tengo que facturar un poco más. El proceso comenzó con una imagen de 30 centímetros, de 60 centímetros en 2010, pero la tecnología fue avanzando hasta llegar a 30 centímetros de exactitud en el 2017. Durante los distintos procesos de comparación, se fueron mejorando los métodos y llegando también a la detección de alturas mediante imágenes para estéreo, tanto sea satelitales como de vuelo. Porque también la tecnología fue permitiendo que, con la aparición de cámaras digitales, pudieran abaratarse los costos y ser comparables a una imagen satelital. En todos los casos, se trabaja con procesos de detección automática de estos indicios, que después se verifican en el escritorio y en caso de duda se mandan a chequear por un inspector. Con lo cual se minimiza mucho el trabajo en campo que antes se hacía. Para dar un ejemplo, ¿cómo se trabajaba antes? Se sacaba una foto aérea, se hacía una restitución, otra foto aérea, una restitución, y se miraban los cambios. Esto es un proceso muy costoso y por eso se hacía cada 10 años. En el interín se hacía un proceso de detección de obras que iban a obras internas que podrían ser un indicio de cambio posterior. Esto, digamos, se hacía con gente caminando en la calle viendo si había arena en la puerta de la casa, digamos. Realmente era una casualidad que se encontrara y era muy poco controlable. En el método que se implementó luego, tomando 2 imágenes o satelitales o fotos de vuelo, se hace una comparación automática y con eso se detectan los indicios de cambio. Esto es mucho más rápido, mucho más preciso y además se puede controlar las distintas fases del proceso, cosa que se pueden medir. En detalle, el proceso son 2 imágenes con una periodicidad o un interregno en el cual yo voy a detectar cambios constructivos. Ahí hay que hacer verificaciones de muestreo manuales para ver si ese proceso automático funcionó o hubo alguna falla. Hay muchos procesos, desde la imagen, de la ortorrectificación. Una vez que yo ya tengo los indicios, los tengo que dejar en un escritorio para que alguien, un operador, verifique visualmente. Si encuentra que el cambio se puede ver, bueno, se manda a comunicar y facturar directamente. Si no, manda una inspección que a su vez verifica si ese cambio es real o no es real. Si es real, se manda a comunicar y facturar, y si no, se desecha. Acá vamos a ejemplos cómo se ven los cambios de cobertura. ¿Sí? La efectividad, la verdad, en el análisis fue de 6 de cada 10, no necesitan ir a campo, son indicios reales. La efectividad de la visualización, 7 de cada 10 son enviados a verificar en el campo, son reales. El proceso anterior era una recorrida que buscaba indicios. La verdad, no se podía verificar y era muy casual. La efectividad es imposible de controlar. Mientras que el método actual permite detectar primero muchos más indicios, una vez que ya está construida. Nadie se queja porque una imagen, como digo, es lo más parecido a la realidad.
Y la productividad del trabajo, tanto sea de escritorio como de la persona que va a supervisar y ver realmente al inspector si hay o no cambio, también se puede medir. La tecnología fue, como dije, mejorando y llegamos a 30 centímetros. Eso es lo que nos permitió pensar en por qué no hacemos una digitalización y evitamos el proceso laborioso y costoso de restitución. Bueno, en el 2017 nos encontramos con el desafío de incorporar al área de AISA unas 500.000 nuevas parcelas y 1.2 kilómetros cuadrados en 6 meses. Y no se tenía un catastro en el cual hacer todo esto. Con lo cual, utilizando un proceso normal de restitución, hubiéramos tardado años. Y cuando se pensó en decir, bueno, vamos a hacerlo, no había equipamiento disponible para cortar los tiempos. Bueno, ¿qué pasó? Se generó un catastro de base preciso, se incorporaron sobre esto los datos comerciales, y además se pudo incorporar los catastros de redes. O sea, los equipos que empezaron a operar en las nuevas áreas, en los nuevos partidos, realmente se encontraron con un ecosistema de sistemas parecido al que tenían en las otras áreas cuando empezaron a operar, y eso para alguien que va a empezar a trabajar en un área nueva es muy importante. También lo que se pudo hacer es generar bloques constructivos y poder saber la altura de esos bloques constructivos, con lo cual se pudo definir cuántos metros cuadrados posibles tendría una propiedad que había sido empadronada. Y cuando había muchas diferencias con la información que se había recibido de la otra empresa, se podía mandar a inspeccionar y modificar, y con lo tanto aumentar la facturación. Ahora, el volumen de la información era muy grande y había imprecisiones y estaba en parte desactualizada. Con lo cual, digamos, como la facturación no solo depende de los metros cuadrados, sino también del aspecto constructivo, o sea, hay varias cosas que hay que verlas visualmente, era necesario hacer una inspección a cada uno de esos nuevos clientes. Que eso en los métodos tradicionales hubiera sido pensar en mucho tiempo, mucha gente y mucho dinero. Con lo cual, también apareció una nueva tecnología, además de los bloques constructivos, que si pueden verlos acá como ejemplo, realmente salen casi perfectos y con su altura, con lo cual me permite saber si puedo o no estar facturando de menos a un cliente. Pero se pensó, digamos, en mejorar aún más tomando imágenes 360 y tomamos puntos líder a través de un radar. Ahora, la imagen 360, bueno, ¿quién no vio Street View de Google? Bueno, es lo mismo. Pero había que enfocarnos en las nuevas áreas, y por lo cual se recorrieron aproximadamente 4.000 kilómetros lineales. Por lo cual también, aplicando el método anterior, digamos, el trabajo de actualización, que antes era una persona en la calle tomando datos de las casas, pasó a ser un trabajo de escritorio. Y desde el comienzo, solo el 7% se tuvo que inspeccionar. Este proceso cayó justo con la pandemia, con lo cual los operadores podían estar en su casa, y además se bajó muchísimo las inspecciones. Y no se tenían que recorrer incluso zonas peligrosas. También se aprovechó esto para tomar datos técnicos y poder actualizar los datos de las redes. Los puntos líder también permitieron ajustar la topología del terreno a lo que era la realidad ya medida. Y acá vemos, bueno, la camioneta que hacía el recorrido, ahí está el operador chequeando si había o no algo que modificar. Y estos son los resultados. Bueno, acá vamos a ver una imagen y los puntos líder. Como se ve, cada uno de esos puntos está medido en X, Y, Z, y acá vemos cómo prácticamente toma 100 metros de cobertura. Como vemos, el 87% se detectaron necesidades de modificar la información. Solo el 7% se tuvo que verificar en el terreno. Y de lo que tenía modificaciones, el 57% generaba cambios que impactaban en la facturación. Bueno, otro punto es, yo puedo utilizar los puntos líder, en este caso de vuelo, con un DEM generado, para plantear una topología del terreno. Que yo defino puntos en las bocacalles y en los espacios verdes cada 100 metros, me permite hacer un continuo de puntos donde puedo planificar en aquellas obras que necesitas pendientes. Evidentemente después en la obra se mide nuevamente y se actualiza la información, pero puedo estar planificando sin tener que hacer una costosa topología para poder planificar. Acá vemos un ejemplo, esta es la cuenca
Riachuelo Matanza, donde se ve cómo se fue transformando y tomando los puntos y teniendo exactamente la medición. Bueno, después vino un proyecto donde nosotros participamos dando información para poder chequear si esto era o no factible y daba resultados. Es tomar información de imágenes satelitales en este tipo de radar para poder detectar la humedad y el agua generada por agua potable en la Tierra. Fue un proyecto piloto financiado por el BID, mediante imágenes satelitales, mediante un algoritmo que generó una empresa israelí, se llegó a un 89% de exactitud, no solo de detección, sino de reparación. Por supuesto, el algoritmo nunca lo supimos, digamos. La verdad que tratamos de entenderlo porque veníamos con un bagaje de conocimiento sobre lo mismo. Aquí vemos que hay una prelocalización satelital que se combina con los métodos electroacústicos. Pero el método electroacústico va a un lugar de prácticamente, ya se sabe dónde está la pérdida, y nos dio un 89% de exactitud. Realmente fue muy positivo este trabajo. ¿Y cuáles son las ventajas? Bueno, la velocidad de detección y mayor precisión inicial. O sea, ¿y con esto qué hago? Los equipos de correlación acústica son empleados realmente donde se necesitan, y prácticamente lo utilizo mucho menos que antes. Además, conozco la necesidad global de inversión. Es cierto, incrementa el costo, pero si lo mido con el beneficio del agua recuperada, bueno, hay que ver. Y también hay algo que es positivo o negativo, digamos. Yo ya sé cuánto necesitaría gastar para arreglar todas las reglas, digamos, ¿no? Cosa que hoy prácticamente no voy a poder tener. El último caso de los proyectos es aplicar algoritmos de inteligencia artificial para decir dónde se van a romper las cañerías. Esto es algo que veníamos pensando en la empresa desde hace mucho tiempo, y hemos intentado con varios proveedores, no habiendo logrado hasta este punto, digamos. Sí lo logramos con un proveedor. Permitió detectar, digamos, dónde se iba a romper, y nosotros le dimos información de años atrás. Y el lugar donde él iba a decir que se iba a romper también había pasado, con lo cual podíamos controlar que que fuera efectivo, digamos, que realmente lo que me dijo que se iba a romper, se rompió. Bueno, el único problema que tuvimos es que cuando empezamos a utilizar la información, nosotros no teníamos discriminada la información que era de rotura por mantenimientos preventivos o de rotura porque se encontró la pérdida. Entonces, eso, bueno, tuvimos que buscar la información, se encontró porque la teníamos, pero ese es el único problema. ¿Por qué? Porque el algoritmo necesitaba saber las pérdidas, las roturas reales, no los trabajos hechos por mantenimientos preventivos. Bueno, acá le voy a dar un compendio de cosas que... Bueno, perdón. El chequeo de esto dio el 83%, o sea, el 83% de las cosas que decían que se iban a romper, se rompieron. Realmente es muy alto. Acá hay unas recomendaciones para cerrar, porque me dicen que termine, digamos. La tecnología nos da muchas formas de cambiar lo que estamos haciendo, pero hay que decidir dónde aplicarlas. Y elegir bien. Y elegir bien es también medir el proceso actual y la eficacia de ese proceso actual y los costos. Primero, necesitamos un buen sponsor, porque durante este cambio, de esta innovación, va a haber vientos muy fuertes que nos van a cambiar la ruta, incluso nos van a querer hundir, digamos. Pero los sponsors nos van a ayudar a soportar esto. Nosotros hemos tenido muy buenos sponsors. Y medir bien el resultado del nuevo método, porque seguramente vamos a ajustarlo. Y si yo mido bien el método, cuando hago cualquier ajuste, veo si ese ajuste es positivo o negativo. Por otro lado, hay que ser muy honesto con los resultados. Formar un sólido equipo, y vamos a encontrar aliados en el camino que hay que sumarlos al equipo. Pero tener siempre en la cabeza que equivocarse no es malo. ¿Por qué? Vamos a tener que ajustar el rumbo constantemente. Y por otro lado, digamos, y no dormirse en los laureles, porque el método más probado siempre está en riesgo. Por otros nuevos intereses que aparezcan, o por evoluciones tecnológicas. Es mejor generar algún nuevo, superador, que quedarse amarrado a la historia, aunque sea una innovación esa historia. Bueno, con esto termino, espero haber sido claro, y muchas gracias por darme este espacio.